Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, los que nos oyen y nos ven en Temuco, en la frontera, y más al sur todavía nuestros queridos radiovidentes patagónicos que se suman a las transmisiones de Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Estoy caminando por mi jardín, jardineando, como todas las tardes, y tengo en mis manos un fragmento que otras veces he compartido con ustedes, muy hermoso, del libro Confieso que he vivido, del poeta Pablo Neruda, sobre las palabras. Ese texto es conocido, pero no demasiado como debiera serlo. Todo lo que usted quiera, dice Neruda. Sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Parte diciendo Pablo Neruda en este bellísimo texto, y en un momento hace un elogio de nuestro idioma, el idioma español, y dice: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a los que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se le caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Y tenemos el privilegio de tener una ilustre visita esta tarde en el jardín. Una mujer que ama las palabras como las ama Neruda, que las ha saboreado, paladeado, que ha trabajado con ellas, que escucha su resonancia, que ha dedicado una vida a las palabras. Alicia María Zorrilla es presidente de la Academia Argentina de Letras, que acaba de incorporarse a la Academia Chilena de la Lengua. En fin, su trayectoria es muy vasta, es licenciada en letras, doctora en literatura, presidenta de varias fundaciones, ha escrito varios textos y presentó una ponencia al ser incorporada a la Academia de la Lengua muy interesante de la que vamos a hablar. Estoy muy contento, Alicia, de que usted camine conmigo esta tarde en este pequeño jardín al fin del mundo. Bueno, muchas gracias. Yo también. Me encanta caminar por un jardín. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué le parece este texto de Neruda? ¿Qué le resuena en este texto a usted, que ha dedicado su vida a las palabras? Que son lo más importante en la vida. Que no hay oro que las supere. Porque cada palabra, desde mi punto de vista, es la materialización de nuestra alma. De nuestra alma. Por eso cuando el poeta escribe un poema, se escribe a sí mismo.
el poema es el poeta, porque ahí está su alma con sus palabras. Eso sentía Neruda, yo siento que eso sentía Neruda. Absolutamente. Y por eso que el deterioro, se habla tanto del deterioro del lenguaje, es el deterioro del alma también. Es decir, Claro, es de algo de nuestra propia totalmente. alma. Cuando, Es- ¿ah? Así es, totalmente, sí, sí, sí. No hay que dejar que se deteriore el alma, jamás, pero hay que tratar de que florezca el alma con buenas palabras. Hay un filósofo alemán, Heidegger, decía que la palabra es la casa del ser. ¿Qué le parece esa Sí, afirmación? sí, es la casa del ser, así es. Estoy de acuerdo plenamente. Son mi casa, son mi casa. Yo las habito y ellas me habitan. Y nosotros estamos muy contentos en Chile de que se haya incorporado la presidenta de la Academia Argentina de Letras a la Academia Chilena de la Lengua. Ahí de alguna manera traspasamos el límite de la cordillera. ¿Y qué siente usted con esta incorporación a la Academia Chilena de la Lengua? Ah, no podía creerlo, siento ¿Sí? un honor y una emoción inmensa. Siempre quise, tengo muchos amigos en Chile, siempre quise a Chile, son mis hermanos chilenos, pero esta incorporación me acercó más y me siento medio chilena también. Y usted hizo una presentación que Mm. tiene que ver algo con lo que estamos conversando. Bueno, Alfredo Matus le dijo bienvenida a esta academia que comparte tus metáforas, tus metonimias y la nobleza de tus anhelos. Y usted pronunció un discurso de incorporación titulado La incultura verbal, un signo de abulia de nuestro tiempo. ¿Qué entiende usted por incultura verbal? Que no pone, abulia, no hay interés en la lengua. Como hablamos, como nos entienden así y así, más o menos, entonces no ponemos interés, no ponemos atención en el estudio de la lengua. Por eso incultura verbal. Y se ve muchísimo entre los periodistas y a veces también entre los maestros, ¿eh? A veces también entre los maestros. Eso sí que es lamentable, ¿eh? Eso es lamentable porque en todos tiene que vivir la voluntad de saber hablar, por respeto a uno mismo primero y luego por respeto a los demás, como lo dije en la conferencia. Hablar bien es respetar al prójimo. ¿Por qué? Porque nos entiende, nos puede comprender. Tampoco hablarle con palabras difíciles, por supuesto, sino con un lenguaje llano, pero culto. A eso aspiro siempre. Ahora, siempre se ha entendido, a veces se ha entendido mejor, de que hablar bien es hablar el castellano de la Real Academia de la Lengua. Pero No, me no, gustaría que me explicara eso porque yo sé que usted no lo entiende así. ¿Qué no, es finalmente hablar no. bien el español? Es tener en cuenta, por supuesto, tenemos que conocer las normas panhispánicas, las normas que aceptamos las 23 academias de la lengua. Pero al mismo tiempo, cada país tiene sus normas locales, tiene sus modismos, su forma de hablar. Y yo defiendo mucho eso. Yo defiendo mucho la norma argentina, la norma chilena, la norma boliviana. Todos tenemos derecho a expresarnos de acuerdo con nuestra idiosincrasia, de acuerdo con lo que nuestra tierra nos enseña. La norma argentina y la norma chilena, si pudiéramos compararlas, así someramente, ¿qué, Sí. qué, qué ha encontrado usted en esas dos normas, por No decirlo nos, así? lo que nos diferencia es el léxico. Ujú, Algunas palabras nos diferencian, pero no la norma. Sintácticamente el chileno escribe como el argentino. ujú. Cuando escribe bien, por supuesto, ¿no? Y cuando el argentino escribe bien también, Sí, porque claro. ese es un gran problema, la sintaxis hoy, la sintaxis, el uso Ese de... problema, la sintaxis, es hoy el problema más serio que se enfrenta en el Sí, deterioro del idioma, por decirlo así. sí, y que inventan palabras sin tener en cuenta el sistema gramatical. Tenemos que ser respetuosos de ese sistema gramatical.
y hoy inventan palabras o dicen las oraciones, yo me sabés que no me gusta criticar a la gente. Yo me sabés que no me gusta criticar a la gente. ¿Eso qué significa? ¿Qué es? Claro, Es un delirio, yo digo, un dislate, un el dislate. dislate, como los que hablaba San Juan de la Cruz, no los dislates, pero estos no son dislates místicos, sino que son No. dislates de la barbarie o de la incultura. Y Eh, otro problema que hay hoy, el uso de los adjetivos numerales ordinales masculinos con sustantivos femeninos. Y dicen primer columna. Columna es femenino, primera es claro. masculino, será primera columna. Luego los verbos, claro. El que fuera ayer presidente, ese fuera, que es un subjuntivo, me habla de una hipótesis, de una inseguridad. Claro, ¿Fue o no fue presidente? claro. Y así estamos, así Y, estamos. y el problema es que este deterioro de nuestro idioma lo vemos, a ver, en los periodistas, usted lo dijo, es dramático porque ellos son referentes de los Sí, niños, en los maestros, eso es gravísimo, también en los políticos, en los que también sí, deberían ser bueno, referentes, ¿no? sin hablar, Eh, sí, bueno, eso ya es. Un político argentino dijo pudió en lugar de pudo. Y sí, dijo, estamos detuviendo el tránsito, estamos detuviendo, fíjese. Entonces, esa invención mala, porque a veces uno inventa palabras porque nuestro idioma no las tiene, y si están bien formadas, bienvenidas sean, pero no deformar lo que ya está establecido. claro, pienso en los neologismos que agregó Gabriela Mistral, por ejemplo, a nuestro idioma, palabras que ella inventó, pero que estaban en coherencia con el sistema de la lengua, ¿no? Ahí está. Mientras estén en coherencia con el sistema, magníficamente. Todo. Muy bien. Eh, Estábamos hablando de las palabras y hay unos versos de Emily Dickinson que me gustaría compartir con usted sobre qué es finalmente, qué son las palabras. Ella dice, dicen algunos, la palabra muere cuando se ha dicho. Yo digo que apenas entonces comienza a vivir. Me gustaría ahondar en esa reflexión y cuál Es es su una gran mirada. verdad. Sí, una vez yo escribí un poema respecto de eso, coincido con Emily Dickinson, y digo que los muertos, nuestros muertos, padres, hermanos, etcétera, siempre nos dejan sus palabras. No quedamos vacíos de sus palabras. Tal es el poder de ellas, tal es el alma que contienen, la sangre que contienen, que vive todavía en nosotros. Por eso no se han muerto del todo. Yo, Pero de alguna manera los matamos dos veces si no aquilatamos esas palabras, si no las cuidamos, si no por las, supuesto, las guardamos, ¿no es por así? supuesto, las guardamos y las volvemos a decir. Claro que sí. Tienen que florecer siempre. Permítame esa metáfora, tienen que florecer siempre las palabras, siempre. Mucha gente tiene la idea hecha, de que las academias son las que dan guías, las que señalan el rumbo por donde cómo debe hablarse, cómo debe usarse el léxico. Pero usted ha dicho, claro, pero son guías, son guías de hablantes que son libres, ¿no? Por Y eso es supuesto, interesante, me gustaría eso entenderlo bien. las academias respetan la libertad de expresión, pero orientan al hablante, por lo menos la Academia Argentina de Letras, orientan a los hablantes que nos consultan para hablar con cierto decoro. Nos consultan mucho sobre las preposiciones, sobre el uso del gerundio, sobre los verbos, como dije antes, sobre si usar un artículo u otro. Bueno, para eso estamos, para dar un servicio a la sociedad, no para imponer, sino para aconsejar y para orientar. Uno de los debates más interesantes del último tiempo en relación al uso del lenguaje es el uso del lenguaje inclusivo. Usted también ha escrito o ha hablado sobre esto. ¿Cuál es su mirada sobre el lenguaje inclusivo? ¿Cuál es el efecto que ha Yo me tenido este opongo inclusivo? a, Que lo hemos visto que ha entrado en la academia, por ejemplo, fuertemente.
Hay universidades acá en Chile, facultades, donde se obliga a usar este lenguaje inclusivo, a pesar de Acá que las academias, sucedió, los lingüistas han dicho lo contrario. En qué está este debate? ¿Cómo lo ve usted? yo me opongo al lenguaje inclusivo porque me opongo a todo lo que altere el sistema gramatical de una lengua milenaria como el español. En la Argentina decimos que fue un grupo minoritario el que inició todo esto y trató de imponerlo a toda la sociedad, pero no lo logró, no lo logró. Algunos sectores sí se acercaron a esa postura, pero es una postura de índole sociopolítica, digamos. Y yo estoy del lado lingüístico, del respeto por la lengua que nos dieron los antepasados. Y usted ha dicho algo interesante, porque se habla del género masculino, femenino, ciertas palabras, que el lenguaje español ya es inclusivo en sí mismo, con lo que existe. Me gustaría que me Exactamente, explicara. claro, porque tenemos un masculino genérico. Un masculino genérico significa que comprende a hombres, mujeres, niños, niñas, a toda la diversidad sexual. Si yo digo los diputados están conversando, eso no significa que sean varones solamente, porque sabemos que hay diputados y diputadas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el masculino genérico, que es el no marcado, es el género no marcado. El femenino ya no, ya es marcado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se está dando este debate en otras latitudes, por ejemplo, en España? ¿Cuál ha sido la postura de otras academias? Pregunté en ¿Por qué está España, ese? no, las 23 academias estamos en la misma postura, de no alterar la lengua española, de mantenernos dentro del sistema gramatical y de la morfología y de la sintaxis del español. Y tanto nos pronunciamos por eso, porque, por ejemplo, había aparecido en la internet un cartelito que decía, les abuelites serán atendides pronto. Fíjese, por usar la esa E bendita. Entonces, ¿qué pasó con eso? Les abuelites, bueno, ya sabemos, un desastre. Y lo peor, el adverbio. El adverbio es invariable en español. El verbo también. El verbo varía, bueno, de acuerdo con sus personas, pero y números. Pero, ¿cómo van a decir serán atendides? Y gracias que nos dijeron serán. Y pronte, el adverbio tiene que ser pronto. No puede haber otra forma para el adverbio. Estamos Es ahí, implacable. claro, esas expresiones son como una parte de una jerigonza más que de un idioma, ¿no? Eh, No, eh, no, para mí no es un lenguaje. Ujú. Es la deformación de lo que ellos dicen que es un lenguaje. Y lo que se deforma no es lengua española. Y yo hablo el español. Bueno, usted ha dicho que no se puede alterar conscientemente el lenguaje de la noche a la mañana. Así es. ¿Cómo se crea el lenguaje? ¿Cómo se va creando el idioma? Eh, Ahí hay un misterio maravilloso. ¿Cómo nace un idioma? ¿Cómo se crea un idioma? ¿Cómo se crea un dialecto, etcétera? Cuéntenos un poco de eso. Y las palabras van evolucionando, pero dentro del sistema siempre. No hay otra razón para la evolución. Ahora, no se puede hablar de un cambio porque los cambios duran muchos años. El cambio lingüístico puede durar más de 100 años. Y es lo que esgrimían ellos, que la lengua cambia, decían, ¿no? Los adeptos al lenguaje Sí, inclusivo. sí. No, cuidado, la lengua evoluciona. Si necesitamos palabras, nos las prestan otros idiomas. Así es el tiempo que va formando el idioma. Hoy día nos enfrentamos a la incorporación cada vez más vertiginosa de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial está irrumpiendo en todas las dimensiones del conocimiento, al saber, en las universidades, en los colegios. Desarrollo de la inteligencia artificial y desafío de cuidar esta lengua nuestra, nuestro idioma. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su mirada sobre, es de perplejidad, de temor, confianza? ¿Cómo ve lo que viene?
No la considero demasiado a la inteligencia artificial. Para mí no es ni inteligencia ni artificial. Fíjese, no tiene sentimientos. Si hay un corte de luz, desaparece. Ajá. Ya no puedo entrar en la computadora. Si no hay Claro. electricidad, no entro en la computadora. Y no existe sin el hombre. Hay dos términos, alimentar y entrenar, que se usan para alimentar al lenguaje a la lengua artificial, a la inteligencia artificial. Y si no está el hombre para entrenarlo y para entrenarla y para alimentarla, no es nada, uno no encuentra nada. El otro día busqué algo por curiosidad en la inteligencia, en estos sistemas de inteligencia artificial, y me manda una notita tomado de Wikipedia. Bueno, eso también lo vemos en Google. Yo voy a Google, navego y también tomo eso. Pero hice más experimentos. Le pedí que le di algunas palabras y le dije que armara un poema, que compusiera un poema. Fue patético. Usted no sabe qué poema horrible. Fue patético. Después, pero seguí porque estaba envalentonada yo. Y le dije, quiero que con esas palabras escriba un poema a la manera de Borges. No era Borges. Trató, pero no era Borges. Y lo mismo hice con Monterroso. Ah, Augusto Monterroso. Sí, le Tuve la dije, suerte de entrevistarlo hace años, el escritor ay, guatemalteco. qué Estuvo suerte. Qué en bien. Santiago de Chile. En Gran, realidad gran. era hondureño, pero Era vivió hondureño. en Guatemala. Sí, él era hondureño, pero vivió en Guatemala. Y entonces recuerda el minicuento, ¿no? Eh, Sí, Mi relato del dinosaurio. cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí, el relato más breve, de la historia de la literatura, dicen. ¿Ah? Bueno, pero yo le puse que era un unicornio. Y Ajá. trató de hacerlo, incluso lo amplió, ya dejó de ser un mini relato. No, una decepción, una decepción. No tiene sentimientos, nada, no, no, O no, sea, no. ¿usted no teme que pueda aparecer una especie de neolengua, como se ha visto en algunas distopías o novelas de ciencia ficción, que termina Todo reemplazando depende, nuestra lengua? no, todo depende de las personas también. Todo depende de las personas. Yo creo que ¿qué nos da la inteligencia artificial? Nos quita la imaginación, nos quita la creatividad. Y nosotros, yo por lo menos en el ámbito de las letras, necesito eso. Yo no quiero estar pendiente de una máquina que no es nada, no es nada. ¿Qué es la inteligencia artificial? No Sí, es- yo pensaba, el desafío de una página en blanco, de la que hablaba el poeta francés Mallarmé, la Sí, resistencia a esa página, ese desafío, ¿no? De empezar de la nada o del vacío de la página en blanco, es la maravilla de la creatividad, de la literatura, de la exacto. poesía, Pero etc. eso lo hace uno con su computadora, pero desde su corazón, ¿Mm? no preguntándole a la inteligencia artificial. No, yo la verdad no creo. Incluso hay muchas posiciones como la mía. Yo hice un estudio sobre esto. Hay muchas posiciones negativas. Otros lo consideran una genialidad o la consideran una genialidad. Para mí no lo es. En este siglo XXI hay más retrocesos que avances. Creo que lo dije. Usted habló de Borges, habló de Monterroso. Bueno, se ha dicho que Borges de alguna manera eh, eh, creó nuevas dimensiones, abrió nuevas dimensiones en el idioma español, ¿no? Monterroso, cada escritor abre zonas Cada nuevas. escritor, claro. Hablemos un poco de eso. ¿De qué escritores argentinos, según usted, han hecho aportes importantes a nuestro idioma? Bueno, por ejemplo, Cortázar como cuentista. Ujú. Cortázar es un gran cuentista para mí. Y Borges también lo es de otra manera. Borges tiene un cuento metafísico. Y Cortázar desde mi punto de vista, se acerca más a la gente, ¿no? Mucho más. Todos aportan algo. A veces uno dice, ay, qué libro malo. No, no hay que decir eso.
A veces una palabra o una oración en un libro nos ilumina toda una creación futura. Y el libro tal vez tiene un contenido flojo, es frágil y débil, pero una oración o una palabra puede abrir un mundo. Todos los libros son valiosos. Todos los libros son valiosos. Alicia, ¿cuál, eh, ¿cuál es el desafío para las academias de las lenguas en el mundo, en Latinoamérica, particularmente en Argentina, en Chile, frente a este deterioro del que hablábamos al comienzo, de este deterioro de nuestro idioma en los medios de comunicación, en la misma sala de clase, lo que decíamos de que No también... bajar los brazos, no bajar los brazos. A ver, ¿cómo la Academia de la Lengua puede aportar, de alguna manera impedir este retroceso o involución? ¿Ah? Bueno, nosotros somos consultados y ofrecemos la respuesta que nos piden. Esa es nuestra labor. Y a través de publicaciones también, a través de publicaciones. Yo publiqué, por ejemplo, un diccionario normativo del español de la Argentina, Ujú. la academia. Bueno, ahí tienen material los profesorados, las escuelas secundarias, las maestras de la escuela primaria. Bueno, esos son nuestros aportes. Investigamos, estudiamos mucho y después le devolvemos a la sociedad nuestro trabajo de alguna manera. Y muchas veces vienen a verme y a consultarme al despacho. Y así, bueno, respondo y me encanta que vengan y me encanta apoyarlos. Usted ha dado ejemplos de usos incorrectos del español, pero con humor, o desde el humor, que me parece muy interesante como manera, forma pedagógica, ¿no? Y me gustaría que nos contara algunos ejemplos que a ustedes le hayan producido particularmente risa, y que sean Sí, reveladores de lo que está pasando con el idioma, ¿no? en la época de la pandemia, por ejemplo, un zócalo televisivo decía, se prohíbe violar la cuarentona. Eso fue terrible, fue el hazme reír de todos. Y algunas cuarentonas dijeron, por supuesto. Eso podría ser un antipoema de Nicanor Parra, perfectamente. Sí, ¿no? Bueno, y después yo tengo acá algunos ejemplos, eh, pero no tan risueños, pero son para llorar. Si volvería a nacer, sería ingeniero. Si volvería, por si volviera, ¿verdad? No pretendo que entreguen el trabajo mañana, siendo que ustedes recién ingresan en el curso. Siendo que, ese es un galicismo causal, viene del francés. Eh, Fíjese que hace un tiempo yo leí un titular en un diario aquí en Chile que decía: avión cayó antes de despegar. sí, sí. Ah, Y otro titular de un diario español que este avión se estrelló 3 veces durante el año. No puede ser. Titular de un diario español. Ahí entramos en la literatura del absurdo. Alicia, le agradezco muchísimo que haya venido a verme a mi pequeño jardín aquí al fin del mundo. Estamos muy contentos, como le dije, en Chile, de que haya sido incorporada a la Academia Chilena de la Lengua. Por último, me gustaría preguntarle cuáles son las palabras para usted más significativas, más hermosas del idioma que usted guarda como talismanes dentro suyo. Una o dos. Consagración y amor. Porque la palabra consagración guarda algo de sagrado. Si uno no se consagra a la profesión, no es profesional. Y para consagrarse hay que sentir un profundo amor, una profunda pasión. Quizá debo agregar pasión también. Pasión viene del griego, que significa sufrir, no es un dolor, un sufrimiento, pero es un dulce sufrimiento. Bueno, Alicia María Zorrilla ha experimentado ese dulce sufrimiento por el idioma, ha sido consagrada a las letras, a las palabras, al lenguaje,
y desde luego sigue motivada por el amor a nuestro idioma, a nuestras palabras. Sí, Un gusto haber conversado con usted, Alicia, esta tarde aquí en el jardín. igualmente, muchas gracias. Fue un recorrido feliz. Qué bello, un recorrido feliz. Esperamos tener mañana otro recorrido tan feliz como este, queridos y queridas radiovidentes. Nos encontramos a las 20 horas aquí, en Pauta, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.